Una mañana desperté como cada día y me encontré que mi vida tiene un propósito. Despertó en mí el deseo de servirle a Jesús, en anunciar al mundo su palabra. En ese día tan maravilloso tuve un encuentro con Jesús que cambió mi vida, y el deseo de gritarle al mundo que en Jesús hay salvación y vida eterna. Una mañana desperté como cada día. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amada audiencia, donde quieran que nos estás mirando. Gracias a Dios, una vez más estamos en tu hogar para compartir todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primeramente para mí, por supuesto que soy el que en la semana voy preparando estos temas de real importancia y que van a ayudar a nuestra vida espiritual a seguir este camino tan hermoso que un día elegimos, ¿no? Seguir a Jesús. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Saludamos a nuestros suscriptores, a cada uno de ellos que fielmente nos acompañan semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Así que, hermanos, estamos realmente agrandando, ¿no? Ensanchando las estacas para que esta familia de un encuentro con Jesús sea realmente parte de esta gran comisión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Tenemos el día de hoy grandes temas muy importantes, como la continuación del libro de Eclesiastés, que ya anterior semana estuvimos viendo la primera parte, porque es un libro realmente muy extenso y muy hermoso, y que tenemos que sacar provecho de esta situación para poder aprender, para poder conocer, ¿no?, todo lo que le pasó a Salomón. Mire usted, desde ya parece un libro muy negativo, ¿no?, que uno cuando lee es muy pesimista, pero tiene grandes verdades, hermanos, escritos en este libro. También tenemos el siguiente tema, otro tema que vamos a estar tocando, es el tema como tiene ahí usted en la pantalla. Dice hoy dice, la actitud de Judas, lealtad falsa, beso mortal. Qué título, ¿no? Es una gran realidad, hermano. Vamos a ver los pormenores de la vida de Judas, ¿no? Vamos a estar viendo esto. Y no solamente esto, sino que también tenemos música de la mejor, de la que llega realmente al alma. La música, tenemos las reflexiones que envía el pastor José Luis Sinali, y nos envía muy gentilmente para que podamos compartir en nuestro programa, ¿no?, junto con nuestros hermanos. También tenemos el podcast de la semana, donde vamos a ver algunos temas más. Así que hay bastante material. No se separe de la pantalla. Vamos a dar comienzo a este programa tan hermoso. Y la verdad, yo me gozo, hermanos, cada que hago el programa. Siempre espero en la semana el día que voy a hacer. Espero con mucho deseo de compartir estas verdades que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y como digo yo siempre, ¿no?, nuestro programa está centrado, hermanos, en la Escritura como autoridad, en que la salvación es por gracia, ¿no?, creemos en el bautismo de Jesucristo, creemos que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y creemos que Jesús va a volver a esta tierra nuevamente, ¿sí? Así que esto es nuestra manera de presentar nuestro programa, y damos ya comienzo al primer tema, el tema de Eclesiastés. Habla acerca estuvimos viendo la anterior semana acerca de la vanidad, ¿no?, de cuando uno es famoso, cuando uno es próspero, cuando uno tiene influencias, y que esto realmente no tiene sentido, ¿no?
Vemos a los actores de fama mundial que son millonarios, ¿no? Que tienen depresiones, sufren de adicción y por último suicidio y todo esto, ¿no? Y el placer sin Dios esclaviza, decía el predicador, ¿no? Salomón. Y vemos ahora que también habla del trabajo el libro de Eclesiastés, ¿no? Del trabajo. No dice que no debemos de trabajar, ¿eh? El trabajo es importante. El que dice el que no trabaja, que tampoco coma, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El trabajo dignifica a la persona, ¿verdad? La cultura del trabajo, que es importante. Y el valor del trabajo que le da en este capítulo 3, verso 13, dice que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor, es don de Dios. Qué hermoso. Cuando uno puede trabajar, cuando uno puede gozarse con ese bien que produce, que deriva del trabajo hecho, ¿verdad? Para compartir con la familia. Por eso que el trabajo no es una maldición. No es algo que realmente muchas personas no. Si no tienen trabajo se lamentan. Y si tienen también se lamentan. Y no, debemos ser agradecidos a Dios porque Dios nos da realmente un tiempo para trabajar, para mantener a nuestra familia, porque es importante esto. Por eso el trabajo es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Mucha gente sin trabajo sufre. La familia que sufre, ¿no? El problema no es trabajar, ¿no? El problema es creer que el trabajo, hermanos, es el único propósito de la vida, ¿no? Este es el problema. Creer que es el propósito de la vida. Porque puedes trabajar toda la vida puedes trabajar. Como mi padre, ¿no? Que trabajó desde muy joven hasta que fue ya, no tan mayor, pero siempre él estaba con la cultura del trabajo. Pero no es todo eso. Porque uno puede trabajar toda su vida y perder su alma, ¿no? Perder su alma. El apóstol Pablo confirma bíblicamente en el libro de Colosenses 3, verso 23, dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Mire usted, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Si yo trabajo, tengo que hacerlo como que trabajara para el Señor. Porque Él me da la oportunidad, ¿verdad? El trabajo tiene valor, hermanos, cuando tiene un propósito eterno, ¿no? Yo trabajo porque lo hago para el Señor, porque cumplo con la familia. Tiene un propósito eterno, ¿verdad? No es que trabajo solamente por conseguir los deleites temporales de esta vida, ¿no? Sino que por eso muchas personas, hermanos, que tienen trabajo, bueno, tenemos que darle gracias a Dios, porque tenemos una manera, ¿no? de poder sustentar a nuestra familia, nuestra vida y también ayudar a la obra. Esto es importante, ¿verdad? También el libro de Eclesiastés, otro de los temas que habla Salomón, el predicador, habla de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Por eso dice en el capítulo 3, verso 1 de este libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Nada ocurre, hermanos, por accidente. Nada. Dios controla nuestro nacimiento, nuestra muerte, nuestras oportunidades, las puertas abiertas y cerradas, cuando una puerta se abre, cuando se cierra. Todo tiene su tiempo. Dice, no tiempo de sembrar, tiempo de recoger, tiempo de construir, tiempo de destruir, tiempo de reír, tiempo de llorar. Todo tiene su tiempo. Y todo está controlado bajo Dios, ¿no? El profeta Isaías, el capítulo 46 días dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mire usted, la afirmación de Dios, ¿no? Qué hermoso. Por eso tenemos que entender que todo
tiene un propósito y todo, la soberanía de Dios es sobre todo. Sobre todo, hermanos. Ahora, cuando el hombre no entiende lo que ocurre, Dios sigue teniendo el control. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué de un momento a otro, estando trabajando, de pronto me enfermo y estoy en el hospital? A pesar de estas interrogantes, hermano, Dios tiene el control. Dios sigue teniendo el control. Por eso Pablo les decía a los hermanos en la carta a los romanos, en la iglesia de Roma, ¿no? El capítulo 8, verso 28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios. Una condición, ¿no? Amar a Dios. Aceptar la soberanía de Dios. Que es tan importante esto, ¿no? Por eso que nosotros a veces tenemos que conocer, hermanos, ¿no? Y saber, y no tanto preguntar. Entender que Dios, aunque no podamos entender las cosas que pasan, que acontecen, Dios tiene todo el control. Todo bajo su control. ¿Verdad? Y yo creo que después de esto que hemos tratado de la soberanía de Dios, que es un punto importante en lo que se preguntaba Salomón, llega el final, el mensaje final, la culminación de todas estas preguntas, de todos estos lamentos que se hacía Salomón, ¿verdad? De que decía, todo es un ciclo. Me levanto, trabajo, vuelvo, duermo, me levanto, todo es un ciclo. Aflicción, todo lo que tengo ya no me satisface. En el momento y después ya está toda esa aflicción de espíritu, todo es vanidad, vanidad de vanidad. Realmente, pero llegó a un final, hermanos, que este libro yo creo que ahí cambia de postura, ¿no? Donde el texto clave 12:13, el final, teme a Dios. Este es el todo del hombre, ¿no? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. Grabémoslo, hermanos, esto, porque esto es el resumen, el mensaje final. Temer a Dios. Esta es la conclusión final de toda nuestra vida. ¿Verdad? Después de probar todo, Salomón descubre esta verdad suprema, ¿no? Que el propósito de la vida es Dios, no hay nada más. Después todo es vanidad. Podemos tener todo como tuvo Salomón. Tuvo todo lo que quiso, pero se dio cuenta que era vanidad. Y mucha gente famosa, ¿no? Mucha gente que tiene mucho dinero. Algunos tomaron la decisión equivocada de darse a la bebida, a las drogas, a la depresión, ¿no? Y morir, ¿no? Qué elección equivocada, ¿no? Mientras que Salomón entendió esto. Y por eso el propósito de la vida es Dios. No es el dinero, no es el placer, no es el éxito, es Dios. Y cuando el texto bíblico dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, que esto es el todo del hombre, alguno dirá, pero ¿y qué es temer a Dios? ¿Será miedo? No, ¿verdad? Significa temer a Dios es no tener miedo. Son dos cosas distintas, el temor y el miedo. Temer a Dios es honrarlo, obedecerlo, vivir para Él, ¿no? Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¡Qué palabra, hermano! Yo creo que las preguntas y las respuestas están acá en este libro tan maravilloso, ¿no? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Este libro también lo escribió Salomón. Y se dio cuenta que realmente esto era
algo que es central, ¿no? El principio de la sabiduría. El libro de Eclesiastés no es un libro de desesperanza, no es un libro con pensamientos negativos, ¿no? Es un libro que despierta al hombre de sus ilusiones, le hace poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? Le dice al rico: tu dinero no te salvará. No sé por qué está funcionando mal. Le dice al sabio: tu conocimiento no te salvará. También le dice al joven, ¿no? El placer no te salvará. Y nos dice a todos, el libro de Eclesiastés, cuando lo leemos realmente con el Espíritu, solo Dios da sentido a la vida. Solo Dios. No hay otro. Porque todo pasa, ¿no? Todas las cosas van a pasar. Cielo y tierra pasarán, dice. Mas Dios permanece para siempre. Dios permanece para siempre. El hombre que vive para esta tierra, pensando que se va a quedar, que va a acumular tesoros en esta tierra y nunca los va a perder, realmente vive en vano. Pero el hombre que vive para Dios, vive para la eternidad. Así que realmente este libro, al estudiar este libro, nos ha aclarado muchas cosas. Sin Jesús, nada. Con Jesús, todo. Esa es la gran realidad, hermano. Vamos a hacer una breve pausa musical. Vamos a escuchar un tema musical, justamente hablando del tema esto, ¿no? Todo es vanidad sin Jesús. A ver, ¿qué le parece este tema musical? Vamos ya. Veo los años pasar deprisa, como el humo que el viento se lleva. Busqué sentido en cosas marchitas, y hay un silencio que me rodea. Mi fuerza se agota en lo temporal, persiguiendo el sol que siempre se oculta. Todo es vanidad sin ti, solo vanidad. Solo en ti tengo la vida, tengo la vida. Eres el centro de mi existir, la roca que nunca se termina. Mi juventud es un soplo leve, un regalo que tú me prestaste. Rindo mis logros a tus pies. Desde que tu gracia me alcanzaste, las estrellas cuentan tu majestad, y mi alma busca tu voluntad. Todo es vanidad sin ti, solo vanidad. Solo está en ti. Invierto mis años en lo eterno, siembro mi vida en tu presencia. Lo que no muere está en ti, lo que no muere está en ti. Todo es vanidad sin ti, solo vanidad. Solo en ti tengo la vida, tengo la vida. Eres el ser
permanece por siempre. Jesús, mi herencia, nada importa sin ti. Qué hermoso tema, hermanos, el que escuchamos. Todo es vanidad sin Jesús. Una gran verdad. Todas las cosas no tienen sentido. Y eso lo vamos a entender, yo creo, a veces. ¿Por qué será cuando llegamos a una determinada edad, ¿no? Cuando ya somos más mayores? Decir, entendemos realmente que es vanidad. Que nada puede llenar ese vacío que el ser humano tiene. Solamente el Señor. Solamente Jesús puede llenar ese vacío. Por eso esta letra de este tema hablaba acerca de esto, ¿no? Hasta la juventud, donde uno está queriendo llenar ese vacío, esa impronta que Dios puso en nuestra vida, ¿verdad? Hay una reflexión que nos envía el pastor José Luis Sinali, que habla acerca también de la familia, ¿no? Acerca de construir una familia, lo importante que es la familia, ¿verdad? Y él nos envió esta reflexión para que podamos compartir con nuestros amados hermanos. Vamos ya a esta reflexión. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Y vosotros, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Efesios 6:4. El psicólogo Daniel Goleman, en su libro La inteligencia emocional, sostiene que las personas que suelen sentirse satisfechas consigo mismas son más eficaces y generalmente tienen mayor éxito. Debemos edificar, consolar, animar y resaltar lo positivo en las personas más allegadas a nosotros, especialmente en nuestro cónyuge como en nuestros hijos. No idealizarlos, sino valorarlos, para permitir un crecimiento armónico sin prejuicios ni complejos. Construir y mantener una familia fuerte trae beneficios increíbles. Cuando los miembros de la familia se sienten aceptados, amados y respetados, tienen una fuerza interior que les lleva a enfrentar la vida en forma exitosa. El sentirse apreciado hace que afloren lo mejor de cada persona. A un anciano muy sabio le preguntaron cómo se debía educar a los niños, a lo que el sabio contestó, comenzando 20 años antes con su madre. El impacto de los padres sobre los hijos es indescriptible, imposible de dimensionar por sus alcances. La madre de los hermanos Hawkins, los populares Tres Chiflados, fue severa e inflexible. Trató a sus hijos con un cariño posesivo y asfixiante, tanto que el mayor, a la edad de 27 años, se casó a escondidas por temor a que ella lo desaprobara. Moe, el del medio, la había decepcionado según ella, porque esperaba una niña y nació un varón. Entonces lo trató como si él fuera niña. Las huellas de semejante trato quedaron en los tres hijos, pero el más pequeño no pudo resistirlo. Detrás de la fachada de comediante y de alegre calavera, escondía la solitaria tristeza del clown, payaso. Murió muy joven, por los excesos con los cuales intentó mitigar la sed interior que nunca desapareció. Triste historia, pero real. Enfóquese en los aspectos positivos de su familia. Construya un ambiente de aprecio y apoyo. Estimule y exprese amor incondicional. El éxito en la construcción de una familia fuerte se devenga en todos los aspectos de la vida personal. No se puede ir muy lejos en la vida ni tener éxito duradero sin un soporte familiar. Una buena familia le ayudará a desarrollar sus dones y talentos y hará que su viaje por la vida sea mucho más agradable. Qué verdad, hermanos, ¿no? En esta reflexión acerca de que nosotros podemos construir una familia equilibrada con valores cristianos o destruirla. Nosotros estamos dando el ejemplo y los hijos buscan un referente a seguir.
Así que tengamos cuidado, ¿no? Porque a la final Dios a nosotros los varones nos ha entregado una familia, ¿no? Y tenemos que un día responder por nuestra vida y por nuestra familia. No se olvide esto. Esto es algo que debemos recordar cada tanto, ¿verdad? Porque a veces nosotros destruimos la familia con nuestros malos ejemplos, ¿verdad? El siguiente tema que te quiero compartir, que tiene usted ahí en la pantalla, y hablando de lo que tenemos en la pantalla, también tenemos el QR de nuestro programa, donde usted puede escanear con su celular o con su tableta, y puede este QR escaneando le va a llevar a nuestra página central, donde tenemos videos, tenemos música, tenemos de todo para que usted pueda compartir con otras personas, ¿verdad? Y el título de este tema es La actitud de Judas, lealtad falsa, beso mortal. A veces uno no quiere hablar de Judas, ¿no? ¿Qué familia, qué papá, qué mamá quiso ponerle a su hijo nombre de Judas? ¡Hey, Judas! Yo creo que nadie, ¿no? Es un nombre muy célebre, ¿no? En cuanto a la traición, ¿no? Cuando hablamos de Judas, hablamos de traición, sinónimo de traición, ¿verdad? Y ahora, ¿quién fue Judas, hermano? Por ahí algunas personas no conocen, ¿no? ¿Quién fue Judas? Judas Iscariote, no Judas Tadeo, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús. Caminó con él, escuchó sus enseñanzas, vio milagros porque lo acompañó durante 3 años de ministerio del Señor, de Jesús. No solamente eso, sino administró, dice, la bolsa del grupo. O sea, era el tesorero, ¿verdad? Pero tanta actividad, tanta relación con él, sin embargo, lo entregó a su maestro por 30 piezas de plata. El valor en aquel entonces que tenía un esclavo, que no tenía ningún valor de vida humana. Por eso figura como 30, ¿verdad? Ahora, después de la condena de Jesús, ocurre algo. Arrepentimiento de Judas. Ahora, ese arrepentimiento de Judas que tuvo fue genuino, porque fue valiente también al ir a confrontar y decirles, no, acá está su dinero, no puedo entregar a este hombre justo, porque lo conocía a su maestro, ¿verdad? El texto dice, ¿no? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Ahora, hay algo, hermanos, importante acá en el original griego, porque estas palabras son griegas. En el Nuevo Testamento se usan 2 palabras distintas, ¿no? Arrepentimiento y remordimiento. La palabra metanoia, que significa arrepentimiento, o sea, un cambio interno profundo y transformador. Metanoia. Y la otra palabra, metamelomai, parecida, ¿no? Pero no es igual. Significa remordimiento, pesar, tristeza por lo que ha ocurrido. 2 términos distintos. Y en Mateo 27:3 usa metamelomai, no metanoia. Esto indica que Judas sintió remordimiento, no arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es transformador. El remordimiento es superficial,
no transforma. Ahora, lo que sí hizo bien Judas, que también tenemos que ser justos y objetivos, ¿no? Porque nadie semejante actitud va y dice, no, me equivoqué. Nadie. Reconoció su pecado públicamente. Él dijo, he pecado entregando sangre inocente. Reconoció públicamente. A nosotros como cristianos nos falta esa valentía de reconocer públicamente. Cuando pecamos queremos que nadie lo sepa. Confesó que Jesús era inocente. Y no solamente esto, sino que restituyó el dinero. Es como aquel que peca, ¿no? Le roba dinero a su hermano y en vez de devolverle dice, está bien, me arrepiento de haberte robado, y no le entrega, no le restituye. Él restituyó el dinero, no disfrutó del beneficio del pecado. Lamentablemente. Ahora, desde una perspectiva humana, parecería un arrepentimiento admirable. Oh, cómo se arrepintió Judas, ¿no? Muchos de nosotros, muchos cristianos, pecamos, ¿no? Eso es algo que nunca vamos a poder evitar. Nosotros, desde que despertamos a la mañana hasta que llegamos a la hora de ir a dormir, siempre pecamos. Pensamientos, palabras, actitudes, ¿no? Y muchos pecan, pero nunca reconocen su culpa. Siempre buscan excusas, buscan como Adán buscó en Eva. La mujer que me diste, ella tuvo la culpa, ¿no? Pero Judas sí lo hizo. Judas lo hizo, reconoció su pecado públicamente. Pero aquí está la clave espiritual, hermanos, en esto. Reconocer el pecado no es lo mismo que volver a Dios. Lo vuelvo a decir, reconocer el pecado no es lo mismo que volver a Dios. Sintió culpa Judas, pero Pedro sintió dolor y lloró amargamente. Una diferencia. Otra, Judas devolvió el dinero. Y Pedro volvió a Jesús. Judas se aisló, que es lo peor que puede uno tomar en decisión cuando peca, mientras que Pedro esperó restauración. Ante esta actitud, Judas se ahorcó y Pedro fue restaurado. Y por último, se quitó la vida, Judas. Mas Pedro recibió una misión. Ahora, la diferencia no fue el pecado, ¿no? Fue a dónde llevaron su culpa. El problema no es el pecado, es dónde llevamos nuestra culpa. Pedro llevó su culpa a Cristo. Lloró amargamente y pudo decirle que lo amaba. Mientras que Judas llevó su culpa a la desesperación y a tomar una decisión errónea. Se suicidó. Y esto realmente es algo que nos cuesta creer, ¿no? Que estos pasajes muestre la Biblia, ¿no?
Hacemos una breve pausa musical, hermanos, para continuar luego con este tema con tantas interrogantes acerca de Judas, que caminó con el Señor, que comió con el Señor. Escuchamos un tema musical. Este tema musical le puse el nombre Traición disfrazada de cariño. A ver de qué se trata este tema musical. Vamos ya. Caminaba entre sombras de falsa amistad, palabras de seda pero sin verdad. Me diste un abrazo que fue una prisión, ocultando el filo de tu intención. Pero en mi silencio escuché una voz que sana las llagas y quita el dolor. No estoy derrotado, no pierdo el honor, porque mi refugio es el Salvador. Traición disfrazada de puro cariño, caí en el engaño como si fuera un niño, pero hoy me rompiste, Dios lo puso en pie. Ya no hay cadenas, ya no hay más, Cristo mi único amor. El beso de Judas no pudo vencer la luz que en mi alma comienza a crecer. Perdono tu falta, te entrego la paz. Aunque tu sonrisa fuera solo un disfraz, no busco venganza, solo libertad. La gracia de Dios es mi realidad. Él borra las huellas de tu falsedad. Solo libertad, mi realidad. Traición disfrazada de puro cariño, caí en el engaño como si fuera un niño, pero hoy me rompiste, Dios lo puso en pie. Ya no hay cadenas, ya no hay más, Cristo mi único amor, mi único amor. Mi roca es Cristo, mi único amor. Ya no hay cadenas, ya no hay más temor. Ya no hay cadenas, no hay más temor. Mi único amor. Qué hermoso tema musical, ¿verdad? Hablando también acerca de esta lealtad falsa, este beso mortal. Yo creo que la pregunta siempre está, ¿no? ¿Fue el perdón más genuino? Porque aquí debemos ser muy cuidadosos, hermanos, teológicamente, porque Judas, está bien, admitió la culpa, restituyó el dinero, sintió dolor, pero nunca buscó el perdón de Dios. Esta es la gran diferencia de muchas personas. Y diría yo, de muchos cristianos, que se dicen ser cristianos. Nunca volvió a Jesús. Judas nunca volvió a Jesús. Otra de las cosas que nunca hizo Judas fue, nunca pidió misericordia. Y tampoco esperó gracia. La Escritura dice muy tajante, ¿no? En el 27 de Mateo, verso 5, fue y se ahorcó. Una decisión tremenda. El verdadero arrepentimiento, hermanos, produce confesión,
humillación, esperanza en la gracia. Este es el verdadero arrepentimiento. Regreso a Dios. Judas se quedó en el punto 1 y 2, ¿no? Confesión, humillación, pero nunca no llegó a la esperanza en la gracia ni al regreso a Dios. Qué tremenda realidad, hermanos. El drama espiritual de Judas es realmente la imagen del hombre que convive con la verdad, pero no se rinde a ella. Conoce la verdad. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Ese es el gran problema del hombre, hermano. Escucha el Evangelio, pero no entrega su vida al Señor. No entrega el corazón. Y cuando se acerca a Jesús, no confía en su misericordia. ¿Cómo es el hombre, no? ¿Cómo es el ser humano? No entiende este amor tan grande. Ahora, su pecado de Judas no fue mayor que el de Pedro, ¿eh? Porque no hay grados. Dios no tiene grados de pecados. Pecado chico, pecado grande. Pecado, infracción. Quebrantar las leyes de Dios. Su pecado no fue mayor que el de Pedro. Pero su desesperación fue más grande que su fe. Eso lo destruyó. Por eso aún todavía sigue el síndrome de Judas, ¿no? Tomando decisiones equivocadas, esperando que solamente haya remordimiento porque hemos hecho mal las cosas. No. El remordimiento no conduce al perdón de Dios. Y la tragedia más profunda, lo más impactante, es que Judas murió creyendo que su pecado era más grande que la gracia, pensando que con eso iba a restituir, ¿no? Y eso es una mentira espiritual, hermano. Pensar que el pecado es más grande que la gracia es algo como que dijo Pablo, ¿no? Donde abunda el pecado, abunda más la gracia. Dios nos ama. Porque tenemos un abogado. Pecamos y tenemos un abogado en Cristo Jesús. Esto es importante. Esta es nuestra certeza, nuestra confianza. De que si pecamos, Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Verdad? Eso lo destruyó, hermanos. La desesperación. Y murió creyendo que su pecado era más grande que la gracia. El único pecado imperdonable de la cual habla la Biblia, hermanos, es la ofensa al Espíritu Santo. Es el único pecado. Lo que dice la Biblia, ¿no? Porque si Judas hubiera corrido a la cruz, si hubiera esperado, si hubiera pedido misericordia, como muchos que pecaron, como David que pecó tremendo, Dios lo perdonó, la historia podía haber sido distinta de Judas. ¿Verdad? Por eso hoy en día, hermanos, resumiendo todo esto, hay dos tipos de tristeza. Una tristeza que lleva a la vida y otra tristeza que lleva a la muerte. Cuando pecamos. Muchos hoy en día cuando pecan se sienten culpables, lloran, se condenan, se castigan, se aíslan, pero no vuelven a Dios. A veces cuando leo la parábola del hijo pródigo, es tremenda esta parábola, ¿no? Donde el hijo se da cuenta que pecó
arrepintió y volvió. Qué tremenda actitud, hermanos. Volvió. ¿Por qué será que cuando uno peca no quiere saber nada? No quiere ni leer la Biblia, no quiere ni ir a la congregación, no quiere nada, quiere aislarse. Ese es la peor error. Es el trabajo del enemigo, aislarlo. ¿No? Y esto es un espíritu de Judas. La actitud que tomó Jesús, digo Judas, hoy en día persiste el espíritu de Judas, donde se sienten culpables cuando pecan, lloran, se condenan, se castigan, se aíslan y no vuelven a Dios. Esto es un espíritu de Judas, hermano. El verdadero arrepentimiento dice: Señor, pequé, pero me quedo contigo. Salmo 51 de David, ¿no? Ese arrepentimiento tremendo. Pecado contra ti. Solamente contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Pero Él pide misericordia y Dios se la concede. Ese es el verdadero arrepentimiento. Judas no murió por haber traicionado a Cristo. ¿No? Murió por no creer que Cristo podría perdonar. Esta es la gran realidad, hermano. Ahora, la restitución fue correcta, ¿no? Porque uno que peca, roba, tiene que restituir. Cuando uno peca, tiene que restituir a la ofensa que hizo. No decir, Señor, perdóname, no. Hay que restituir. Así como Zaqueo lo dio cuadruplicado, dice. Tiene que restituir. ¿No? Y fue correcta lo que hizo. El remordimiento fue real. Se dio cuenta de la actitud que hizo, de lo grave que hizo al entregar a Jesús por esas 30 monedas de plata. Pero la fe estuvo ausente. Lamentablemente, hermanos, el Evangelio no salva al que se siente culpable. No salva. Salva al que siendo culpable corre a los pies de Cristo, a los pies de Jesús. Señor, he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Eso le dijo el hijo pródigo. Señor, recíbeme en tu casa, aunque sea como uno de los esclavos, de los sirvientes. Y Dios que le dio, su Padre que le dio, hizo fiesta, le dio ropa nueva. Hermanos, por eso es importante. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El Evangelio es tan importante, las buenas noticias, ¿no? Y que en el caso de Judas fue la fe que estuvo ausente. No tuvo fe. Pensó que en un Dios tirano, en un Dios ante el pecado. Antes era así, por supuesto, ¿no? La paga del pecado es muerte. El que pecaba moría. Ahora no. Tenemos un abogado. La gracia de Dios siempre está ahí, ¿no? Yo creo, hermanos queridos, que la actitud, ese espíritu de Judas, siempre está en nosotros, muchas veces. Y tenemos que reflexionar ante esto, ¿verdad? Y ver que realmente Dios, el que corre a su presencia, el que se vuelve a Él, Dios lo perdona. Tantos testimonios de personas realmente que hicieron lo malo, asesinos, violadores, ladrones. Dios los perdonó. Aún en la cárcel, Dios los perdonó. Porque corrieron a los pies del Señor. Cuidado con el espíritu de Judas, hermano. Tomemos decisiones erróneas.
¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa publicitaria de las que hacemos normalmente en nuestro programa para presentar los programas que emitimos durante la semana. Usted va a ver en el canal de YouTube, en Facebook, en TikTok, también estamos subiendo el flash de noticias, en Spotify tenemos también. Vamos a ver ya este adelanto de nuestros programas, los cuales emitimos durante la semana. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico, Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Estás aquí, tú estás aquí. Continuamos en el programa Un Encuentro con Jesús después de haber visto los programas que emitimos bajo el Ministerio Radial Vida Nueva Online. No se olvide compartir, ¿no?, estos videos, no se olvide escanear el QR que tiene usted en pantalla para que pueda ir directamente a nuestra página central de YouTube, a nuestro canal donde usted tiene música, tiene reflexión, tiene de todo, ¿no es cierto? Tenemos otro sector que lo he titulado el podcast de la semana. Es un diálogo entre dos personas que hablan acerca de un tema específico. En esta oportunidad van a hablar acerca de la infidelidad matrimonial. ¿Qué tal daño hace, ¿no?, la infidelidad? Esto no es de ahora, esto es realmente de principios, ¿no?, del comienzo de la humanidad, donde habían culturas donde se les permitía tener 4, 5, 6 mujeres, ¿no? El caso de Salomón, que tuvo 300 mujeres, 700 concubinas, un total de 1000 mujeres, ¿no? Tremendo, hermano. La monogamia, no la poligamia. Vamos ya a este podcast de la semana que hablan de este tema de la infidelidad matrimonial. Bienvenidos a El Podcast de la Semana, un espacio de reflexión, verdad y esperanza. En este canal te damos la bienvenida a un podcast diferente. Cada semana abordamos temas actuales, profundos y transformadores desde una perspectiva bíblica y humana. Aquí hablamos de lo que importa: la fe, la familia, la integridad, la gratitud, el propósito y los desafíos que enfrentamos en la vida moderna. Producido por Rodolfo Vargas, este programa está diseñado para inspirarte, confrontarte con la verdad y ayudarte a crecer espiritualmente y personalmente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte cada nuevo episodio. Comparte, comenta y sé parte de esta comunidad que busca respuestas con propósito. Comencemos. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy abordamos cómo la traición comienza en la intención. Es interesante ver cómo el pecado se inicia incluso antes del acto visible. Exacto. La idea es que el proceso del pecado se enciende en la mente y el corazón, ¿no es cierto? Ya. La intención de codiciar, incluso en una mirada furtiva, ya es señal de una traición en ciernes. Sí, y para ejemplificarlo, tenemos Mateo 5:27 a 28, en donde se dice que cualquiera que mira a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio en su corazón. Ya. Es como si
el pecado naciera en la idea, desde el pensamiento mismo. Es asombroso cómo ese versículo desafía la visión tradicional, ¿sabes? No se trata solo del acto físico, sino de la intención interior. Esta idea rompe con la creencia de que el pecado está limitado a lo tangible. Exacto, y también lo vemos en Génesis 3:6. Eva fue seducida por algo que se presentaba como bueno, un fruto que parecía placentero y de alguna forma prometía sabiduría. Pero detrás de ese encanto se escondía la causa de la culpa y la destrucción. Es fascinante, porque ese relato nos muestra que el pecado se disfraza de placer. O sea, en apariencia todo es muy atractivo, pero luego se deshace el disfraz y queda la vergüenza, ¿cierto? Ya. Exactamente. Es un proceso de engaño interno. Y siguiendo esa línea, en Juan 13:2 se nos revela la traición de Judas. Judas fue seducido internamente por la intención de traicionar mucho antes de entregar a Jesús. Ahí vemos cómo el mal se gesta dentro, en el corazón. Sí, es casi inquietante pensar en que la entrega ya estaba en su pensamiento. Pero, ¿no crees que en algunos casos esto puede simplificarse demasiado? Es decir, ¿todo no es una cuestión de control interno? Interesante punto y creo que sí puede parecer simplificar, pero la esencia es que antes de la acción visible ya nos adentramos en un proceso de seducción, Ya. tal como lo ejemplifica el caso de David y Betsabé. Ah, sí. La historia de David y Betsabé es un claro ejemplo. El rey, un hombre que tenía una alta estima espiritual, comenzó con una mirada desde el terrado. Esa mirada desencadenó un deseo que terminó en adulterio y lamentablemente en tragedia. Exacto. Y David no solo cayó en el pecado, su falta de control interno le llevó a cometer actos aún más graves, como el asesinato, para ocultar su error. Ya. Es una cadena de eventos que comenzó con una simple intención mal dirigida. Y esto nos lleva a un punto crucial. El pecado se gestiona en la mente y en el corazón, como describe Santiago 1:14-15. Esa cadena es clara: deseo, seducción, pecado y finalmente la muerte espiritual. Exactamente, es como una especie de cocinita interna donde se incuban los males. Si no controlamos esos pensamientos, se convierten en acciones que destruyen nuestras Ya. vidas. Es un recordatorio poderoso de la importancia de cuidar nuestro interior. Y hablando de cuidar el interior, ¿no te parece crucial la idea de no permitir que el pecado se disfrace? 2 Corintios 11:14, ¿no? Ese versículo nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Ya. Así, muchas veces justificamos actos con excusas que parecen inofensivas. Claro, es como si el pecado viniera con un envoltorio chamuscado de aparente bondad. Muchas veces se esconde tras excusas como es solo una amistad o me hace sentir bien. Pero, déjame decirte, es un riesgo. Esa tentación disfrazada lleva a la división, la culpa y la ruptura de relaciones, tanto con uno mismo como Ya. con Dios. Por eso, debemos ser vigilantes. Exactamente. Para evitar caer en este proceso destructivo, se proponen algunas recomendaciones prácticas. Por ejemplo, vigila tus pensamientos, como se nos aconseja en Proverbios 4:23. Cuidar lo que permitimos que entre en nuestra mente es fundamental. Y también se resalta la importancia de la confesión. Como dice Proverbios 28:13, encubrir el pecado nos impide prosperar. ¿No te parece que es un consejo que a veces la gente ignora? Sí, definitivamente. Hay quienes prefieren mantenerlo oculto, lo que al final solo incrementa la carga y la culpa. Reconocer y confesar es el primer paso hacia la sanación. Ya. Y, por supuesto, el mantenerse en oración y en la palabra. Mateo 26:41 nos invita a vigilar y orar para no caer en tentación. Es una estrategia preventiva que nos conecta con lo divino, ayudándonos a mantener el foco. Así es. Todo este estudio nos muestra que el pecado no es un acto puntual, sino un proceso que inicia en la mente y en los deseos internos. Y entenderlo Ya. nos permite tomar medidas antes de que la situación se vuelva incontrolable. Una reflexión profunda, sin duda. Pero me pregunto,
¿No crees que este enfoque pudiera pasar por alto el contexto social y emocional en el que se dan estos pensamientos? Es decir, a veces hay presiones y dinámicas que facilitan estas tentaciones. Es un punto válido. Sin embargo, la esencia del mensaje es que, independientemente del entorno, la responsabilidad empieza en cada uno. El control interno es lo que determina si se cederá o no a las tentaciones. Entiendo, pero me atrevería a decir que, en algunas circunstancias, el entorno puede ser un disparador tan fuerte que requiere apoyo comunitario o incluso profesional. ¿Qué opinas? Tienes razón, y es cierto que la comunidad y la responsabilidad social juegan un rol. Al final es una combinación, atención personal y a la vez un entorno que promueva la integridad y la honestidad. Ya, correcto. Cada historia bíblica es, en cierto modo, una lección. El mal, se siembra a partir de pequeñas decisiones, y cuando esas decisiones se combinan, el daño es casi irreversible. Es como una bola de nieve que crece con el tiempo. Y precisamente, esa idea de una bola de nieve nos lleva a la importancia de actuar a tiempo, de reconocer el pecado en su inicio antes de que se convierta en una catástrofe. No se trata solo de evitar el acto, sino de transformar el pensamiento. Exactamente. Esa transformación requiere una disciplina interna, una vigilancia constante y un compromiso con la verdad divina. Por eso, la oración y la meditación en la palabra son herramientas esenciales. Me gusta cómo todo esto se conecta en una cadena causal, desde la intención hasta la destrucción. Hasta nos recuerda que las pequeñas decisiones cuentan, ¿no crees? Cada pensamiento puede ser el inicio de una secuencia peligrosa si no se detiene a tiempo. Así es. La advertencia es muy clara. Cuidar lo interno es tan importante como cuidar lo externo. Y reconocer nuestras debilidades es el primer paso para fortalecernos. En definitiva, este estudio bíblico nos instiga a cultivar una mente y un corazón vigilantes, a no subestimar los pequeños coqueteos de la tentación. Es un llamado a la introspección y a la acción preventiva. Exactamente. El mensaje es contundente. La traición y el pecado empiezan muy adentro, en ese rincón oculto de nuestros deseos. Y, al final, solo quienes trabajan en su interior pueden evitar la ruina. ¡Qué conversación tan enriquecedora! Me llevo muchas reflexiones para aplicar en la vida diaria. Ciertamente, este llamado a la autoevaluación es un faro para quienes buscan una integridad plena. Sin duda, es un recordatorio que no podemos ignorar. Y clarificador, ¿no? Este diálogo acerca de la infidelidad matrimonial. Es tremendo. Es algo que el enemigo utiliza hoy en día porque Dios, como creador de la familia como pilar fundamental de la sociedad, tan importante la familia. Y el enemigo sabe, ¿no?, cuáles son nuestras debilidades. Por eso tenemos que tener cuidado. El apóstol Pedro fue muy claro al decir que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto de la infidelidad matrimonial hoy en día, hermanos, puede destruir, ha destruido ya hogares, y no solamente de personas así no creyentes, sino también de creyentes. Vimos caer a siervos de Dios, a destruir sus hogares por una infidelidad matrimonial, ¿no? Entonces, oremos. El Señor dijo que tenemos que orar, porque a la verdad el espíritu está predispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Qué hermoso tema es una advertencia, ¿no?, a que el problema de infidelidad y de asesinato de David, y mire usted a dónde llegó, causó realmente consecuencias trágicas, no solamente a él, a la familia, a los hijos, a una nación. Así que cuidemos, no seamos infieles, como dice la palabra, a la
compañera de nuestra juventud. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a otro tema que en esta tarde quiero conversar con ustedes, compartir con ustedes. Es el tema de la ira. La ira. Una reflexión que en uno de nuestros programas pude compartir también con nuestra audiencia en otras plataformas. Esto es el sector Tu Palabra es Verdad, donde comparto reflexiones cortas para que nosotros podamos aplicar a nuestra vida cotidiana. Vamos ya a este sector de Tu Palabra es Verdad. Tu Palabra es Verdad presenta desde lo alto una palabra directa a tu corazón. Más allá de todo te entregas. Un momento para reflexionar sobre temas de actualidad. Con ustedes, Rodolfo Vargas. Tu amor fue más allá. Un padre preocupado por el carácter impulsivo de su hijo le dio una bolsa llena de clavos y le dijo: cada vez que pierdas la paciencia y te dejes llevar por la ira, clava un clavo en esa cerca del jardín. El primer día, el niño clavó 37 clavos. Durante la semana siguiente, logró controlar un poco su temperamento y la cantidad de clavos disminuyó. Con el tiempo entendió que era más fácil dominar su carácter que seguir hiriendo. Entonces el padre le dio una nueva instrucción. Ahora, por cada día que logres no enojarte, saca un clavo de la cerca. Pasaron semanas. Finalmente el niño le dijo orgulloso: papá, ya no queda ningún clavo. El padre lo llevó al jardín, miró la cerca con agujeros y dijo: hiciste bien, hijo. Pero mira los agujeros. La ira es así. Cuando dices cosas con enojo, dejas heridas. Puedes pedir perdón, pero la marca permanece. La ira no solo daña al que la recibe, también destruye al que la alimenta. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Dios nos llama a tener dominio propio, a responder con mansedumbre, a sanar en vez de herir. Aprender a controlar la ira es un acto de madurez y de amor. Por eso la ira descontrolada deja cicatrices que el perdón no siempre pueden borrar. Que Dios te bendiga. Es verdad, ¿no? Esto de la ira, a veces es verdad, nos descontrolamos y causamos muchas heridas. Y que esto muchas veces con el perdón no se puede borrar tan fácilmente. Así que cuidémonos, tengamos dominio propio, es importante para cuando haya algún problema, cuando alguien nos ofende, cerrar nuestra boca y guardar silencio. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para evitar que haya más daños con este problema? Hay un libro muy importante, es un bestseller, es el Progreso del Peregrino. Habla de una persona, un cristiano, que al leer la Biblia encuentra que tiene una carga pesada. Y luego inicia un viaje, un caminar, ¿no? Y no quiero contarle más, quiero que vea usted
esta parte donde habla acerca del progreso del peregrino. Y lo ilustra muy bien esto de la palabra ilustrada. Vamos ya. Hay historias que sencillamente trascienden el tiempo, y hoy vamos a sumergirnos en una de ellas. Una alegoría increíble que nos cuenta cómo una persona puede encontrar la redención partiendo literalmente de la más profunda desesperación. Esta frase es que lo resume todo, ¿verdad? Captura esa sensación tan humana de llevar una carga, un peso que nace de saberse imperfecto, y a la vez ese anhelo profundo que todos compartimos por encontrar algo más grande, un lugar de paz. Pues todo arranca en un lugar con un nombre que ya lo dice todo: el Valle de la Destrucción. Es una metáfora de la desesperanza total. Ahí vive nuestro peregrino cristiano y no ve más que ruina a su alrededor. Pero entonces algo lo cambia todo. Tiene una visión de una ciudad celestial, llena de luz, que le da el impulso que necesita para empezar su viaje. Y aquí viene el primer acto de valentía, que es también el más difícil. Imaginen la escena. Su familia y amigos le ruegan que no se vaya, pero él lo deja todo atrás. Lo único que lleva consigo es un pergamino con una promesa de salvación y, sobre todo, una determinación de hierro. Es ese salto de fe que marca el inicio de cualquier gran cambio. Pero claro, un camino así nunca es un paseo, ni mucho menos. Los primeros pasos de Cristiano son una prueba de fuego inmediata para su fe y su voluntad. Digamos que el camino le pone a prueba desde el minuto 1. Su primer gran obstáculo es el cenagal de la desconfianza. Es una imagen potentísima, ¿que sí? Piensen en ello, un pantano donde las dudas y la desesperación te hunden, te atrapan en el lodo de tu propia mente y no te dejan avanzar. El peso de la carga amenaza con ahogarle por completo. Y justo cuando parece que va a rendirse, que se va a hundir del todo, aparece un personaje llamado Ayudante. Esto representa ese conflicto eterno que todos conocemos. Por un lado, tienes el peso del mundo y esa vocecita que te dice abandona. Y por otro, aparece esa mano amiga, ese momento de gracia que te recuerda que sí, que el camino sigue ahí y que se puede seguir adelante. Bueno, una vez superado el pantano, se enfrenta a una prueba de pura y dura resistencia: la colina de la dificultad. Lo interesante es que en la historia otros peregrinos intentan buscar atajos, caminos más fáciles, y acaban cayendo al vacío. Es una lección clarísima: la perseverancia tiene recompensa, mientras que el camino fácil, a menudo, es una trampa. Y aquí el viaje da un giro importante. Los obstáculos ya no son solo físicos, como un pantano o una colina. Ahora se convierten en una verdadera batalla para el alma, donde los demonios internos pueden ser tan peligrosos o más que cualquier peligro del exterior. En un lugar llamado la Casa del Intérprete, Cristiano aprende una lección vital sobre lo que es la gracia. Se la describen como un fuego que no se puede apagar. Da igual que los enemigos le echen agua encima, porque hay una fuente oculta de aceite que lo mantiene siempre vivo. Es la promesa de una fuerza divina que nunca se agota, por muchas dificultades que haya. Con este nuevo conocimiento en mente, desciende al Valle de la Humillación. Y allí le espera su mayor miedo hecho persona, hecho demonio: Apolion, el Destructor. Y ojo, que no es una simple pelea, es una lucha brutal por su alma contra sus dudas más profundas, sus miedos más oscuros. Tras sobrevivir a esa batalla interior, llega a un lugar de tentación puramente externa: la Feria de la Vanidad. Imaginen una ciudad entera, bulliciosa, caótica, diseñada con un único propósito: distraer a los peregrinos con materialismo y promesas vacías para que se olviden de su verdadero objetivo. ¿Y qué le ofrecen? Pues lo típico, ¿no? Riquezas, fama, poder, placeres, una vida fácil. Vamos, todo lo que el mundo material puede poner sobre la mesa. Es la prueba definitiva para ver si su enfoque sigue puesto en lo espiritual o si cede a lo terrenal. Las palabras de uno de los habitantes de la feria, llamado conformista, resumen la tentación a la perfección. ¿Por qué seguir un camino tan difícil? Es una pregunta que resuena muchísimo, ¿verdad? ¿Por qué elegir el esfuerzo cuando la comodidad parece estar al alcance de la mano? Pero Cristiano aguanta, no cede, y al hacerlo, algo cambia radicalmente en su viaje. El peregrinaje, que había empezado en la más absoluta soledad, está a punto de transformarse por completo gracias al poder de la compañía. En su camino se encuentra con esperanza y fe. El simbolismo no puede ser más claro. No son solo dos personas, son las virtudes que necesita para poder afrontar el tramo final del viaje. La soledad, por fin, da paso a la comunidad. Y la lección de esta etapa es profunda y universal. El camino es más llevadero cuando no se anda solo.
Las cargas, cuando se comparten, pesan menos, y la fe y la esperanza que se dan el uno al otro se convierten en el motor que los impulsa hacia adelante. Y así, juntos, los tres llegan al obstáculo final, un abismo gigantesco, infranqueable, que los separa de su destino. Y para cruzarlo, solo hay una opción, un puente estrecho y cargado de significado, el puente de la cruz. Y con esto llegamos al clímax de la historia, el momento de la transformación definitiva y la llegada a esa ciudad celestial que tanto han anhelado. El cruce del puente es todo un proceso. Primero hay que dar ese primer paso con fe ciega. A medida que avanzan, sienten como todas las cargas del pasado, todo ese peso se va disolviendo. La luz de la ciudad celestial se hace cada vez más y más brillante, hasta que llegan al otro lado, completamente transformados. Al cruzar las puertas, lo que les espera es un paraíso de luz, música y una paz absoluta. Es la recompensa final por todo el sufrimiento, por todo el esfuerzo de un viaje que ha puesto a prueba los límites de su alma. Y aquí está, para mí, el mensaje más importante de toda la obra. La verdadera recompensa no era llegar a la ciudad, no. El auténtico premio fue la transformación del alma. Una transformación forjada con cada prueba superada, cada duda vencida y cada acto de fe a lo largo de todo el camino. La historia de Cristiano termina, pero nos deja con una pregunta que ya no es para él, sino para quien la escucha. Después de haber seguido este viaje increíble, la reflexión se vuelve hacia nosotros y nos plantea una cuestión universal. ¿Está cada cual listo para embarcarse en su propio viaje de transformación? Al ver este trabajo hecho con inteligencia artificial, siempre vamos a ver algunos errores, ¿no? Por eso no tenemos que confiarnos tanto en esto. Pero en realidad el fondo de esta historia, de este libro tan famoso como es El progreso del peregrino, es haber encontrado, cada persona encuentra realmente en la Biblia el espejo de su vida, cómo está. Tiene que tomar una decisión, arrepentimiento, dejar las cargas al Señor, recibir a Jesús en su corazón, en su vida y seguir adelante este camino de fe hasta llegar a la patria celestial, ¿no? Esta es la historia del progreso del peregrino. Hay muchas cosas que, por supuesto, cambian, ¿no? Porque esto, si usted lee el libro del progreso del peregrino, tiene sus variantes, ¿no? Que no son tal cual vimos en estas escenas, ¿no? Que lo produjo la inteligencia artificial. Pero ahí está, ¿no? El mensaje de que tenemos una carrera de fe hasta llegar a aquel lugar. Así que nos falta mucho camino por recorrer. Pero gracias a Dios, hermanos, que podemos entender que con Jesús podemos seguir adelante, ¿no? Y un día nos encontraremos en aquella patria celestial, en aquel lugar donde la Biblia dice, donde hay una ciudad celestial, donde hay calles de oro, mares de cristal, todas estas promesas que tenemos que creer, ¿sí? Así que, hermanos queridos, agradecemos a Dios por este tiempo, por estos mensajes, por estos temas que hemos abordado en este día que compartí con ustedes. No se olviden, ¿no? Que en Jesús es la única salida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No se olvide, esto es importante. Entregue su vida a Jesús. Amén de todas estas cosas que tenemos en este mundo, no hay otra salida, no hay otra manera de llenar ese vacío que todo ser humano tiene en su vida. Llénelo con el Señor. Entregue su vida a Jesús. Y con esto hemos dado por finalizado el programa del día de la fecha. Esperamos tener la próxima semana otro programa similar o mejor que este, con muchos más temas de mucha importancia para usted, para su vida espiritual, para la familia y para que su fe pueda seguir creciendo, ¿no? Y podamos seguir conociendo las verdades, todo el consejo de Dios. Le agradecemos por esto y los espero la próxima semana con más material y para que usted pueda compartir también con su familia, con sus hermanos, con sus amistades y para que también ellos puedan tener ese encuentro con Jesús. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo, lo
quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.